leyendo la segunda parte de este capítulo, ¿ya? Pero haciendo un recuento de lo que fue la semana pasada, hermano, estuvimos viendo lo que es el apóstol Pablo en Éfeso, ¿no es cierto? En el apóstol Pablo en Éfeso. Habíamos visto también que Apolos, ¿no es cierto?, que estaba en Corinto, él había, había creído en el Evangelio, ¿no es cierto? Y había aprendido principalmente del bautismo de Juan. Eh, y también vimos que Priscila y Aquila habían escuchado una de sus predicaciones, ¿no es cierto? Eh, y nos dice las escrituras que Priscila y Aquila, a ellos le enseñaron más, más correctamente acerca del camino, ¿no es cierto? Le enseñaron más cosas acerca del Señor finalmente. Esto resultó en que finalmente Apolos también fue a predicar a otra región y fue de mucha bendición Apolos para las personas a las que le había predicado. Y sucede también que mientras tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, ¿no es cierto? Y halló a ciertos discípulos y ellos solamente habían oído acerca del bautismo de Juan, ni siquiera conocían acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué esto? Porque Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le empieza a hablar acerca del Señor más correctamente, ¿no es cierto? Y va corrigiendo también el mensaje que ellos habían recibido. De hecho, comienza hablándoles precisamente de acerca de qué había bautizado Juan. Nos dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Finalmente, el bautismo era en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y vino sobre ellos el Espíritu Santo entonces y creyeron en el Evangelio aquellos 12 hombres. Y sucede que el apóstol Pablo había estado hablando en la sinagoga durante 3 meses, pero habían algunos que no creían en el Señor, ¿no es cierto? No creían en el Señor y sus corazones eran endurecidos, ¿no es cierto? Finalmente Pablo se aparta de ellos y empieza a eh, hacer predicación del Evangelio en la escuela, nos dice la Escritura, de uno llamado Tirano, ¿ya? Y en la escuela de aquel llamado Tirano estuvieron predicando por un espacio de 2 años, ¿ya? Un espacio amplio, ¿no es cierto?, donde el apóstol Pablo enseñaba acerca de las Escrituras e instruía a todos los que estaban con él en aquel lugar, ¿no es cierto? Finalmente nos dice acá que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y finalmente, el último párrafo de este relato nos contaba acerca de los milagros que hacía Pablo, ¿no es cierto? Perdón, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, no olvidar eso también, que los milagros los hacía Dios finalmente, ¿no es cierto? Por mano de Pablo. Pero habían algunos judíos, decía, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, ¿cierto? Y decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, ¿ya? Conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y habían algunas personas, ¿no es cierto?, que acudieron a ellos, pero el espíritu malo que tenían estas personas dijo, a Jesús reconozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, nos dice la escritura, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, ¿cierto? Pudo más que ellos. Y esto nos dice la escritura que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y tuvieron todos temor de ellos y era magnificado el nombre del Señor
Jesucristo, ¿ya? Era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, muchas otras personas también creyeron en el Evangelio. Esto sirvió de testimonio, ¿no es cierto? Y los que practicaban magia llevaron los libros y los quemaron delante de todos, ¿ya? Y haciendo cuenta de lo que habían quemado, se dieron cuenta de que había en esos libros que habían quemado y en esas cosas que habían quemado, hallaron que eran 50.000 piezas de plata, ¿ya? 50.000 piezas de plata que ellos no decidieron ni sacarle ganancia, ni vender, ni nada, ¿ya? Ellos solamente lo quemaron porque querían deshacerse completamente de eso. Quisieron cambiar completamente el rumbo de sus vidas y abocarse en el Señor, ¿no es cierto? Despreciando aquellas magias que ellos practicaban. Y así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Luego, ¿no es cierto?, pasadas estas cosas, nos dice la Escritura que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, ir a Jerusalén. Muy bien, hermano. Finalmente, luego de todo esto que ocurrió en Éfeso, vamos a continuar con, con algo también que ocurre en la misma ciudad, ¿no es cierto? El título acá ya nos dice el alboroto en Éfeso. Es interesante que se hable de esto que ocurrió luego de la predicación del apóstol Pablo en esta misma ciudad, porque creo que tiene relación con este último párrafo que les comentaba, digamos, de lo que comprende entre el versículo 11 y el 20. Así que, sin más preámbulo, hermanos, voy a comenzar a leer hasta el final de este capítulo y ahí vamos a ver algunos puntitos y vamos a ir desarrollando eso. Dice así la palabra del Señor, desde el versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera a toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermano. Algo que me vino a la cabeza mientras estaba leyendo esto, era que justamente el Patricio había dicho la semana pasada que esto de la quema de aquellos libros no era algo impuesto por los hermanos, era algo, una iniciativa que muchos, nos dice la escritura, muchos de los que habían practicado la magia llevaron los libros y los quemaron, ¿ya? Aquellos que practicaban la magia decidieron hacer esto, ¿ya? Nadie les exigió, eh, digamos, eh, romper los libros y quemarlos y hacerlos de esta forma. Nosotros sabemos que en la época de la Iglesia Católica, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Eh, Habían quemas de libros, pero esas quemas también eh, eran, por así decirlo, obligadas. Los mismos católicos quemaban muchos libros de distintas culturas, ¿no es cierto? Muchos libros paganos, ¿ya? Pero las escrituras nos muestran que esto no era así, ¿ya? Esto no tenía por qué ser así. Eh, Más bien, aquellos mismos creyentes, ¿no es cierto? Aquellas mismas personas que habían creído, decidían, ¿no es cierto? Decidían hacer esto como una forma de abandonar completamente su vieja vida y enfocarse en la nueva, ¿no es cierto? Y abocarse a la nueva, dejando atrás sus prácticas paganas, digamos. Eh, ¿Por qué mencionaba esto? Porque me parece un relato interesante el que viene, el alboroto en Éfeso, porque comienza este relato con este hombre llamado Demetrio, ¿ya? Que hacía de plata templecitos de Diana, ¿ya? O sea, era un artesano, ¿ya? Hacía artesanías de plata, ¿no es cierto? Eh, de aquellos templecitos de Diana. Imagino que era la mayor atracción que tenía la ciudad de Éfeso, ¿no es cierto? Y al ser la mayor atracción, también existen estos souvenirs, ¿ya? Existen estos souvenirs. Y que Demetrio, al ser también, como leemos en la escritura, eh, un fiel seguidor también del templo de la diosa Diana, que le llama también eh, como que con celos, ¿no es cierto? Él no quiere que su gran diosa Diana sea estimada en nada, ¿no es cierto? Él también es un fiel seguidor acérrimo y también hace estos templecitos. Y empieza a juntar también a los otros obreros del mismo oficio, a otros artesanos, ¿no es cierto? Y se juntan ellos y ellos, no, como nos presenta la escritura acá, de ese oficio obtienen su riqueza, ya obtienen su riqueza. Y empiezan a eh, conversar acerca de la predicación de Pablo y cómo esa predicación de Pablo había llegado no solamente a Éfeso, sino que a casi toda Asia. Y tienen su miedo, ya, tienen por su parte su miedo de que esta predicación, ¿cierto? De que este mensaje de Pablo, que había llegado por Pablo a Éfeso y a casi toda Asia, eh, venga a desacreditar al templo de la gran diosa Diana y comienza a ser destruida la majestad, ¿no es cierto? Como dice la escritura, de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, ¿ya? Esa es la preocupación, ¿no es cierto?, que tiene Demetrio, ¿ya? La preocupación de Demetrio. Y todo esto comienza porque todo este disturbio comienza por el camino, ¿no es cierto? Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, eh, acerca del camino. Otro de los puntos también que me gustaría dejar sobre la mesa, primero, la preocupación de Demetrio, ¿no es cierto? Segundo punto también, el comienzo de este disturbio, que es el camino también, que podamos ir desarrollando el día de hoy, y también esta asamblea, ¿ya? Esta asamblea que se dispone, ¿no es cierto?,
una gran asamblea. Es muy confusa la asamblea porque también nos muestra la escritura que llega gente que de repente ni siquiera sabía por qué estaba ahí, ¿ya? Como que se dejaron llevar por la multitud también y todos gritaban grandes Diana de los Efesios, ¿ya? Entonces vemos acá que se está contraponiendo por una parte algo muy arraigado en la cultura de los Efesios y también la llegada del Evangelio a esas ciudades, la llegada del Evangelio a esas ciudades con una cultura principalmente pagana, ¿ya? Principalmente pagana, adorando a la diosa Diana de los Efesios, ¿no es cierto? La diosa de la luna, ¿no? La diosa de la luna, eh, y finalmente también la defensa de Alejandro, la defensa de Alejandro. Entre medio también vemos que el apóstol Pablo tenía ganas de ir allá también, pero por consejos de muchos hermanos también, finalmente contuvieron al apóstol Pablo de que apareciera en aquel lugar, ¿cierto? Contuvieron de que el apóstol Pablo fuera. Nos dice, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, ¿ya? No le dejaron. Eh, Aparecen otros personajes que hacen defensa del Evangelio y a Pablo lo retienen, imagino yo también porque la multitud estaba muy exaltada y a lo mejor también era peligroso para el mismo apóstol Pablo. Eh, ahí están algunos puntos interesantes acerca de esto, hermano, que el Señor también dirija la reunión del día de hoy. Si algún hermano en comunión quiere participar, ahora está libre, hermanos, para que pueda hacerlo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Felipe. Mira, a mí es muy bonito este pasaje porque es rico en cuanto a lo que es la obra que el Señor estaba haciendo. O sea, uno ve aquí realmente cómo el Espíritu del Señor estaba orando en medio de su pueblo y en medio de esta cantidad de gente que se convierte. Algunas características de los creyentes, entre las cuales tú mencionaste justamente algo que me parece que lo habían reconocido la vez anterior, que es los que practicaban, dice, los que habían practicado magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Dice, asimismo, dice el versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Básicamente, hay que tener muy, muy presente que esta actitud no es que viene alguien y les dice, oye, tienes que ahora si vas a ser creyente, tienes que hacer esto o lo otro. Sino que es súper importante saber que esto es una reacción natural de un creyente que posee el Espíritu Santo del Señor. O sea, es fruto de una convicción que hay en el corazón. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, en el Éxodo, cuando el pueblo del Señor se va, dice que ellos vagaban, pero andaban vagando y llevaban sus ídolos en sus corazones. A pesar de que iban con el Señor, ellos llevaban los ídolos, dice, en sus corazones, pero en este caso, ellos se limpian de su idolatría. Esto es lo que hace el Señor. No es que entren a una religión donde ya le dice la religión, ¿sabes qué? No tengo que hacer esto, ahora no tengo que hacer esto otro, sino que es un proceso de saneamiento que viene desde el corazón y lo hace el Señor. Es por eso que nosotros no podemos obligar a nadie a que se convierta. No es una actitud humana. Nosotros no podemos, por más que a lo mejor yo quiera que mi papá se convierta, mi mamá o mi hermano, mi hermana, pero yo no puedo obligarlo a que experimente eso. No puedo forzarlo tampoco a que cumpla diferentes ritos o que tenga diferentes actitudes solamente para que parezca creyente. Aquí es solo el accionar del Espíritu Santo el que hace esta obra en ellos. Ellos desechan estas cosas por una convicción plena que les tenían en sus corazones por causa de la llegada del Señor Jesucristo a sus vidas. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. También
es súper claro ver cómo actúa la religión, con respecto a lo espiritual. Porque mencionábamos que esta actividad que los creyentes realizan, ya esto de quemar, dice delante de todo, dice los libros de magia y todas esas cosas, que son básicamente es una muestra de lo poderoso que es el Señor en la vida de las personas, pero mientras ellos estaban haciendo esto, algo que era completamente antagónico, contrario, era la actitud de estos hombres que trabajaban en el oficio de hacer templecillos para la diosa Diana. Ellos al ver, justamente ellos estaban preocupados de en vez de, no sé, seguir algo un poquito más místico por lo menos, era algo muy vulgar, era un simple interés monetario. Qué terrible esto que se ve, que ellos, o sea, por último yo decía que la adoración a este dios pagano, por último les hubiera dado alguna cosa más trascendente, pero no es nada más que esto, o sea, que el fruto de la carne, amor al dinero, nada más que eso. De hecho, ellos hacen una reunión, y es una reunión de empresarios nomás, porque dice en el versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Súper, súper, súper claro. Y veían obviamente en Pablo esta oposición, o sea, no sé cómo llamarle, este peligro, a través de lo que predicaba el apóstol Pablo. Ellos veían que pusieron sus ojos en el hombre, en el apóstol Pablo, como enemigo, como que ellos vieron que este hombre les producía el peligro de perder esta riqueza. Porque él predicaba que ellos entendían, de todas maneras, entendieron muy claramente que, ¿cuánto se llama? Dice el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, en síntesis, el mensaje le había llegado clarito. En el 26 nosotros nos damos cuenta que ellos, a pesar del amor al dinero que tenían, el mensaje que el Señor predicaba a ellos le había llegado claro. Pero desgraciadamente ellos tomaban lo que corresponde a la carne, lo que les preocupaba a ellos. Que si predicaban justamente que no son dioses los que se hacen con las manos, evidentemente nadie le iba a comprar sus famosos templecillos y sus estatuas y imágenes. Pero ¿cómo es? Aquí, hermanos, yo quisiera que nosotros meditáramos que aquí está claramente manifiesta lo que es la luz y lo que son tinieblas. Imagino que cuando ellos hablan por ejemplo, en el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también el templo, imagínense cómo ellos se expresan, el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, básicamente es triste ver cómo este argumento tan carnal, tan propio de algo totalmente material, es seguido por una gran multitud que dice: cuando oyeron estas cosas, en el versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. O sea, la grandeza y la majestad de Diana de los Efesios, lo único que les servía a ellos era para poder, obviamente, sacar dinero de todo esto. Majestad no había. O sea, la única majestad quizás que se veía, hermanos, era la majestad visual. Lo que se veía con los ojos, o sea, a lo mejor si ese templo existía, era un templo a lo mejor quizá muy bonito, a lo mejor típico que le ponen oro, pero no es nada más que eso. En cambio, nosotros, o esos mismos creyentes que estaban despojándose de su antigua vida, estaban experimentando algo extraordinario. Ellos pasan a ser templos del Dios viviente. Y es por eso que nosotros no necesitamos de una policía que nos vigile qué estamos o no haciendo. Porque cada creyente es templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Es por eso que esto para nosotros, hermanos, ya parece algo como de
por decirlo de alguna manera, primero básico en cuanto a las personas que buscan a Dios, ¿no es cierto? Que lo busquen a través de algo, un estatua o algo así, si nosotros sabemos que nuestro Dios opera de manera efectiva, hablando en nuestros corazones. Nosotros cuando pecamos, su Santo Espíritu se contrista, y ya me imagino la alegría que experimentaron aquellas personas, estos creyentes, en este medio de esta ciudad que se revolucionó, pero tiene que haber sido una revolución más o menos grande, de aquellas, por causa de la alegría de las personas que recibían al Señor. O sea, imagínense, hermanos, personas que adoraban en la imagen, entendían todas estas cosas, y después escuchar el mensaje del Evangelio, recibir el amor de Dios y recibir el Espíritu Santo del Señor que les mostraba que realmente ellos son el templo del Espíritu, ya no necesitaban allegarse a estatuas que no hablan, tienen ojos, dice la Biblia, y no ven, a boca y no hablan, oídos y no escuchan. Para nosotros entonces, nosotros estamos beneficiados con cosas pero tremendamente mayores. Y eso es la presencia de Cristo en nuestras vidas. O sea, toda esa majestad que el mundo busca en la parte visual, hermanos, nosotros tenemos algo mucho mejor, más majestuoso en nuestros corazones y en nuestra vida por la llegada del Señor Jesucristo. Por más, hermanos, que nosotros hayamos pecado el día de hoy, hayamos cometido los mismos errores que el día de ayer, estemos desanimados por nuestro mal comportamiento o estemos pasando por una prueba difícil que el Señor que el Señor permite en nuestra vida, que a lo mejor nos está costando superar, hermanos, contamos con toda la actividad del Espíritu Santo, con el consuelo de nuestro buen pastor, las promesas de la Biblia que están para nosotros. No contamos con un templo hecho por mano humana que es susceptible a quedar en ruinas, porque aquí ese templo tenía que ser protegido por sus súbditos, protegido por los que adoraban ahí. Esa Diana de los Efesios nunca se apareció, nunca llegó bajo del cielo, ni de Júpiter, ni de Mercurio, ni del Sol, para poder defenderse. Pero nuestro Dios, nosotros al contrario, Él es el que nos defiende. Por eso, hermanos, nosotros nos tenemos que sentir contentos por la riqueza real que nosotros tenemos. Y eso es lo que quería compartir, Felipe. Muy bien, hermano. ¿Algún otro hermano también que quiera compartir algo más también? Sí, quería comentar algo sobre la idolatría que había en ese lugar y pensaba en cómo a veces uno cree que la religión y los cultos se mueven por ideología como genuina, como de buena fe o con buenas intenciones. Y uno se va dando cuenta que en realidad la mayoría de las cosas tiene que ver, como mencionaba Cristóbal, con el dinero, con el amor al dinero. En este caso vemos claramente que lo que popularmente preocupaba mucho y movilizaba el culto a Diana o Artemisa era todo el negocio que generaba, que había en torno a esta deidad, que era muy importante en Asia, en aquel entonces en Asia Menor, en todo lo que es el Mediterráneo, era una deidad como súper famosa, importante, digamos, en el mundo religioso, en los cultos de aquel entonces. Y, y al mismo tiempo el templo era como una especie, una maravilla arquitectónica y que servía de refugio a gente que huía de la guerra o gente que era pobre, que no tenía hogar. Entonces era una deidad muy popular, como de las clases de aquel entonces sociales más vulnerables, por así decirlo. Pero lo que generaba ese culto era bastante actividad económica. Y de hecho el templo se solía ocupar también como banco, porque había harto movimiento de dinero en torno a este culto. Entonces pensaba en estos tiempos cuántas ideologías, cuántas ideas, cuántas creencias circulan en el mundo
pero muchas de ellas en realidad son motivadas por el dinero. Y, y finalmente la ideología suprema, por así decirlo, en el mundo es el poder y el dinero, porque cuando, cuando hay dinero de por medio, la ideología política, cualquier cosa queda a un lado, pasa a un segundo plano, porque al final todo lo mueve la economía, y es algo que nosotros, en el contexto de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ha quedado muy claro que más allá de los colores políticos o de las alianzas, finalmente en los tiempos críticos surge lo que realmente importa, que es la economía, que es el dinero. Entonces, el Evangelio en ese contexto no se interesa en nada, no se interesa en esas cosas. Comentábamos la semana pasada cómo quemar esa cantidad de libros y escritos era el peor negocio, ¿cierto? Quemar cosas tan valiosas, pero nada de eso importaba porque ahora se tenía el Señor y había habido una conversión genuina de, de esos hermanos que dejaron aquella actividad pagana en el pasado y ahora seguían solamente al Señor. El Evangelio revela todas estas cosas que están ahí latentes y trae la verdad, trae la luz a la vida de las personas. Desarma esas ilusiones y esas construcciones en las cuales hay mucho engaño y hay lucro, y el Evangelio trae lo que es genuino, lo que es auténtico, trae al Señor, en quien no hay engaño, eh, en quien el Señor lo que hizo, lo hizo no para, sabemos, no para lucrar ni para generar negocio, todo lo contrario, para desbaratar esos deseos y esas actividades del ser humano, y que el hombre y la mujer se conviertan y le sigan a él. Entonces, eso estaba llegando a Asia, eso estaba llegando a las ciudades, eso estaba llegando a esos contextos y bueno, genera la revuelta que generó, que esta autoridad, ¿cierto? La calmó un poco porque podía ser Éfeso, pero seguía siendo una región lejana a Roma, que no podía dar la impresión de estar no gobernada o de ser una multitud insubordinada. Entonces tenían que seguir manteniendo una vida civilizada para no llamar la atención de Roma. Entonces, bueno, se resolvió así. Me llamaba también la atención la valentía de Pablo también al querer entrar, aunque no se lo permitieron, pero él quería estar ahí. Bueno, el Señor iba añadiendo bendición aún en medio de estas dificultades y no pasó, al menos en ese momento no pasó a mayores complicaciones. Pero queda claro cómo el Evangelio es tan contracultural, cómo rompe con el sistema que hay en el mundo y trae la verdad, trae lo que es sincero, lo que es sin mancha. Eso me llama la atención. Muy bien, muchas gracias, Patricio. ¿Algún otro hermano que quiera compartir algo? Quisiera dar una pequeño pensamiento. Buenas noches, hermanos, y que el Señor Sí, les bendiga a adelante. todos. Estaba viendo acá que en este capítulo extraordinario, capítulo 19, que una pequeña llamita, no sé cómo ustedes le llaman en Chile, nosotros le llamamos un fósforo, algo como que se enciende algo. Vemos que esa pequeña llamita causó un tremendo incendio, porque cuando Pablo llega a Éfeso y encuentra a estos 12 discípulos que eran discípulos de Juan, por decirlo así, porque ellos se habían bautizado en el bautismo de Juan. Ellos como que no tenían las ideas muy claras en ese tiempo, porque incluso no sabían del Espíritu Santo, y Pablo pues les enseña, los instruye, les enseña la doctrina y cómo ellos deben de dirigirse. Y así comienza eh, este ministerio de Pablo en Éfeso con 12 personas. Y me llama la atención que los discípulos que escogió también el Señor Jesús, pues también eran 12.
Y vemos que así empieza y enseñando Pablo, y así comenzó esta iglesia, pero Pablo, como Pablo era un hombre que no paraba, veo que casi en todos los lugares que el apóstol Pablo fue, fundó iglesias, pero menos en Atenas. Yo no veo que Pablo haya fundado una iglesia en Atenas, eh, pero no sé por qué, pero casi en todos los lugares que Pablo iba fundaba una iglesia y esto fue tremendo lo que se armó ahí en Éfeso. En Éfeso dice que a Pablo lo apedrearon. En Éfeso también los habla en otro eh, pasaje que ahí casi él peleó contra fieras también ahí en Éfeso. Y fue en Éfeso que el apóstol Pablo tuvo más tiempo predicando la palabra, tuvo más de 2 años. Y fue en ese lugar que el apóstol Pablo se estableció eh, un poco más. Y ahí fue donde se armó este tremendo alboroto, los versículos que estábamos eh, leyendo, que esto fue tan grande, lo que, como decía primero, ese incendio que se hizo, o sea, la palabra de Dios, Pablo predicando, haciendo milagros, las señales que seguían, señales que hacía Dios, eh, que llegaron ellos a tener temor de perder el templo y esto de la majestad, que ellos veneraban mucho, adoraban mucho a esta diosa Diana o Afrodita, o como se le llama Artemisa, que estamos hablando de la misma. Ellos llegaron a tener temor esto, de esto que estaba aconteciendo, de ellos perder también el negocio. Y este personaje que aparece aquí, Demetrio, veo que él era como el que llevaba la voz, como al que alzaba la voz, como que era el líder, porque solo se menciona el nombre de él en 2 versículos, en el versículo 24 y también lo encontramos en el versículo 38. Vemos que sí, aparece 2 veces el nombre de Demetrio, sí, en el 24 y en el 38. Vemos que como que él llevaba la voz cantante, como que él era el que manejaba el grupo, como que él era el líder de este negocio, como acaba de decir el hermano Patricio. Él era el que dirigía todo esto, él alzaba la voz. Y el negocio que se hacía ahí era tremendo. El negocio que se hacía ahí era de vender esto, y esos negocios pues incluso se están viendo en las iglesias hoy en día. Hay muchas cosas que por ejemplo, el dinero, dame tanto y oro por fulano de tal, y vemos que en varias iglesias, no las nuestras, pero sí se mueve bastante el tema del negocio, el tema del dinero, se habla bastante, e incluso se pelean entre pastores por tener, yo quiero tener más feligreses, más, porque entre más personas hay más dinero y pues el Señor tarde o temprano desmantela todo eso, tarde o temprano los pecados, como dice la palabra en Timoteo, que salen a luz, los pecados que hay ocultos, porque la palabra del Señor no es un negocio, la palabra del Señor no es por fama, la palabra del Señor es algo, es un tesoro que Él nos ha dado y cada vez que la abrimos y leemos, es de ponerle amor a esto que Dios nos dejó y lo poquito que nosotros podemos aprender, podemos saber, pasarlo a los otros hermanos y juntos edificarnos juntos, porque todos aprendemos, nunca dejamos de aprender, porque la vida del cristiano es un crecimiento constante, uno nunca deja de aprender y uno aprende de todos. Entonces, eso es lo bonito de, del Evangelio, eso bonito, lo bonito que Dios nos dejó, de amarnos unos a otros, de tenernos confianza unos a otros, porque para ustedes yo les tengo confianza, no solo conozco al hermano Felipe en persona, que nos vimos en Easton, en Pensilvania, pero sé que todos son mis hermanos y uno lo que siente, por ejemplo, hermanos carnales, lo que uno siente por un hermano en la carne, pues también debe de sentirlo por un hermano en el espíritu, porque al final de cuentas somos una familia. Y pues Demetrio veo que quiere él animar a su grupo, y él dice que gritaban a gran voz, dice, cuando oyeron estas cosas, dice en el 28,
se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Gritaron, y atrás dice en el verso 34, creo que es más adelante, donde dice también que gritaron casi por 2 horas. Esto me hace recordar cuando Elías retó, por decirlo así, a los profetas de Baal, y ellos dice que gritaban frenéticamente, se hacían heridas, y aquel ritual y aquello era tremendo, y nunca apareció Baal, porque no existía, porque era algo que, un ídolo, que no tiene ningún poder de nada. Y eso me hace recordar acá también, porque ellos también gritan no invocando a Diana, porque tampoco iba a aparecer, pero ellos hacen ese esfuerzo, como queriendo demostrar y como queriendo que la gente entre en ese calor y reciban más apoyo, pero lo que pasó ahí fue tremendo, esa revuelta, la gente se iba añadiendo, iban creyendo al Señor, y fue bastante tremendo, fue de gran bendición lo que pasó ahí en Éfeso, y gracias al Señor que nosotros los tenemos aquí en la palabra para seguir escudriñando. Este es mi pequeño meditación y comentario, hermanos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Sí, realmente, hermano, nos damos cuenta realmente lo importante, lo grande que es el Evangelio en comparación con otros cultos. La verdad es que no tiene punto de comparación finalmente, porque vemos que los intereses, la verdad es que, por ejemplo, las intenciones de Demetrio están llenas de carnalidad, y finalmente cuando vemos a los creyentes que predican el Evangelio en este capítulo, mirando solo este capítulo, solamente mirando a Alejandro, mirando al apóstol Pablo, mirando a Apolo, realmente vemos creyentes que su interés solamente está en el Evangelio, no está en el dinero, no está en las riquezas, ni en nada, solamente en el Señor. Muy bien, hermanos, concluyamos la reunión del día de hoy con una oración. Me gustaría pedirle ahí a Omar que nos dirija en oración. Si puedes, Omar. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos podido llegar ante tu presencia, Padre, por los méritos del Señor Jesús. Te damos gracias porque nos has dado de esta oportunidad como hijos tuyos de poder reunirnos a pesar de que no es presencial. Te damos gracias, Padre, porque tú eres quien nos sostiene día a día, quien nos da la fuerza, Padre, quien nos limpia de pecado y quien nos anima, Padre, cuando estamos desanimados. Te damos gracias porque no tendríamos nada de esto si no fuera por el sacrificio del Señor Jesús, Padre. Te damos gracias porque eres tú quien ha puesto a su propio Hijo, Padre, para recibir el castigo de nuestros pecados. Gracias, Padre, por esta gracia inmerecida. Gracias porque tú eres grande en misericordia y hasta el día de hoy tú nos muestras tu gracia nueva cada mañana, Señor. Queremos quedar delante de tu presencia, encomendando el resto de nuestra semana, Padre, que seas tú en cada uno de nuestros corazones, seas tú acompañando a cada uno de nuestros hermanos, a cada familia, Padre, animándonos, Padre, a perseverar en tu palabra y a hacer tu voluntad, Padre, la voluntad que a ti te agrada. Gracias por esta oportunidad y también encomendamos aquellas peticiones de nuestros hermanos de salud, Padre, el Mejida, nuestros hermanos de Ucrania como sagrados. Sabemos que el panorama es difícil, Padre, y es muy fácil de nosotros desanimarnos, pero sabemos que si confiamos en ti, Padre, aunque no tengamos fuerzas, tú proveerás todo. Gracias, Padre, por todo esto. Encomendamos estas peticiones en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Muy bien, hermano. Espero que todo esté muy bien. La próxima reunión sería el viernes a las 7.